Es esencial que se hagan pruebas de pH en todos los pisos de concreto. Si el pH es mayor que 9, se debe neutralizar antes de comenzar la instalación. Para realizar esta prueba, usted debe obtener primero un kit de prueba y seguir estas instrucciones fáciles. Ponga varias gotas del agua destilada incluida en un área limpia de la superficie del concreto. El agua debería formar un pequeño charco de aproximadamente 1 pulgada o 25 milímetros de diámetro. Deje que el charco se asiente durante 60 segundos y sumerja el papel pH en el agua. Retírelo de inmediato, sacúdalo para eliminar el exceso de líquido y compárelo con el cuadro de pH del kit de prueba. El nivel de pH aceptable debería caer entre 7 y 9. El nivel neutral del concreto es 7, por lo que los números por debajo de 7 tienen demasiada acidez, y los números por encima de 9 tienen demasiada alcalinidad. Si los números no caen dentro de los límites aceptables, deben ser corregidos antes de la instalación. Los pisos de concreto tendrán una resistencia mínima a la compresión de 3000 psi o 2.07 MPa. Deben estar completamente curados y permanentemente secos. Es esencial hacer pruebas de humedad antes de instalar los materiales de revestimiento del piso. La emisión máxima de vapor de humedad del concreto no debe exceder 5.5 libras por 1000 pies cuadrados en un periodo de 24 horas, según se mide con la prueba de emisión de humedad con cloruro de calcio realizada conforme a ASTM F1869. La humedad también se puede medir con el método de prueba de humedad relativa según el estándar ASTM F2170. El contenido de humedad no debe exceder una HR del 85%. Si los niveles son más altos con cualquiera de los dos métodos, se debe usar uno de los retardantes de vapor recomendados de ECOR. Si las emisiones exceden las limitaciones, no se debe realizar la instalación hasta que se haya corregido el problema. La prueba de cloruro de calcio mide la cantidad de humedad que se emite de 1000 pies cuadrados de superficie de losa en un periodo de 24 horas. El resultado se expresa como libras, que es el peso equivalente de agua emitida como vapor en 1000 pies cuadrados en un periodo de 24 horas. Esta prueba requiere el uso de una balanza de gramos con una graduación de 1/10 de gramo o 0.1 gramos. La prueba se realiza usando cristales de cloruro de calcio que recogen la humedad durante el periodo requerido. El recipiente de cloruro de calcio se pesa antes y después de la exposición a la losa de concreto. Antes de colocar el kit de la prueba de cloruro de calcio, el área de prueba estará limpia y libre de toda sustancia extraña. Todos los adhesivos residuales, compuestos de curado, selladores, pinturas y otros contaminantes deben ser retirados. Después de acondicionar el área de prueba, usted comenzará pesando el plato de prueba de cloruro de calcio con la balanza de gramos. Luego, anotará el peso del plato en la tapa de dicho plato. Cuando haya anotado el peso, podrá quitar la tapa. Retire la cinta adhesiva del plato y úsela para sujetar la tapa del plato a la cubierta de plástico transparente provista en el kit de prueba. Luego, coloque el plato descubierto sobre la superficie de concreto y cúbralo con la cubierta de plástico transparente del kit. La cubierta contiene una cinta adhesiva por las dos caras que la sujetará firmemente durante la prueba. Asegúrese de que los pesos, la fecha y la hora anotados en la tapa estén hacia arriba para que sean legibles sin perturbar el kit durante la prueba. El plato con cristales de cloruro de calcio debe permanecer cubierto por la cubierta protectora y el kit de prueba debe permanecer colocado sin ser perturbado un mínimo de 60 horas y sin exceder 72 horas. Cuando haya transcurrido el tiempo asignado, usted retirará la cubierta protectora que cubre el plato con cristales de cloruro de calcio. Retire de la cubierta la tapa del plato y devuélvala al plato con cristales. Sujete la tapa con la misma cinta adhesiva que usó originalmente para sujetarla. El plato con cristales se pesa usando la misma balanza de gramos. Los resultados se ingresan en la tapa del plato y en la hoja de datos de cada kit de prueba. Después de registrar todos los resultados del kit, se usa una fórmula matemática para determinar las tasas de emisión reales. Una vez más, la emisión máxima de vapor de humedad del concreto
no debe exceder 5.5 libras por 1000 pies cuadrados en un periodo de 24 horas. Se trata de una prueba muy sensible y precisa cuando se realiza correctamente. Las diferencias entre las dos balanzas y el tiempo prolongado entre pesajes pueden desviar el resultado de la prueba. No realice esta prueba a menos que el entorno del edificio sea representativo del clima de trabajo real. Aunque la prueba puede medir la humedad en una amplia gama de climas de edificios, los resultados solo son significativos cuando se realiza en un entorno de edificio similar al del sistema del piso acabado. Solo es posible obtener resultados significativos cuando las pruebas se realizan en un clima interior representativo. Generalmente, esto se conoce como temperatura de servicio. Otro método aceptable de prueba de humedad es el método de prueba de humedad relativa, conforme al estándar ASTM F2170. El método de prueba ASTM F2170 cubre la determinación cuantitativa de la humedad relativa porcentual en losas de concreto. Este método usa sondas colocadas en la losa de concreto, que miden la cantidad de humedad en porcentaje. Este estándar requiere que el concreto esté a la temperatura de servicio y que el espacio de aire ocupado sobre él esté a la temperatura de servicio y la humedad relativa de servicio durante por lo menos 48 horas antes de medir la HR. Este estándar requiere 3 pruebas para los primeros 1000 pies cuadrados o 92.9030 metros cuadrados, y una prueba adicional para cada 1000 pies cuadrados o 92.903 metros cuadrados de concreto adicionales. Para losas de concreto a nivel del piso y por debajo de dicho nivel, se incluirá una ubicación de prueba a 3 pies o menos de cada pared exterior. Comience esta prueba determinando la profundidad apropiada para colocar las sondas en la losa de concreto. Esto se determina tanto por el grosor de la losa como por las condiciones relativas de secado del concreto. Para concreto que se seca solo desde arriba, taladre hasta una profundidad del 40%. Para concreto que se seca desde arriba y desde abajo, taladre hasta una profundidad del 20%. Además, para conocer la profundidad adecuada, también debe conocer el grosor de la losa de concreto. Cuando haya taladrado el agujero hasta la profundidad adecuada, límpielo con un cepillo de alambre y una aspiradora de taller. Inserte un manguito de plástico y un sensor de humedad en el agujero y ponga una tapa. Se debe permitir que los especímenes de prueba se equilibren durante 72 horas antes de leer los niveles de humedad relativa de equilibrio. Es importante que la temperatura de las sondas esté en equilibrio con la temperatura de la losa de concreto para un registro preciso. Los niveles aceptables para instalar nuestros productos no deben exceder una humedad relativa del 85%. Si los niveles de HR exceden las limitaciones, la instalación no debe realizarse hasta que se haya corregido el problema. Si los niveles son más altos con este método de prueba, se debe usar uno de los retardantes de vapor recomendados de E-Core. Toda prueba completada se debe llevar a cabo de acuerdo con los procedimientos por escrito del fabricante o según lo indiquen las directrices ASTM. Es importante recordar que omitir pasos en estos métodos de prueba o en los procedimientos de instalación del revestimiento del piso podría terminar con el mismo resultado: fracaso.